Si usted creía que había visto todo con el desgobierno de Pinocho Sánchez y su cartel de ministros, ministras y ministres en España, agárrese los machos porque esta noche lo que les voy a contar trae curvas. Ayer el Congreso de los Diputados dio luz verde a la entrada en vigor de la polémica llamada Ley Trans, impulsada por el mal llamado Ministerio de Igualdad y comandado por la peor lacra que ha pisado un Congreso y autora de las peores y más aberrantes leyes, aprobadas además a punta de chantaje que un ser humano en perfecto uso de sus facultades mentales pudiera ni siquiera pensar. Una ley que a grandes rasgos, y hoy vamos a contársela más en profundidad, contempla que cualquier persona puede cambiar de sexo a partir de los 14 años solo por deseo y desde los 16 sin ni siquiera necesidad de informes médicos y sin que los padres opinen. Es decir, que ya solo con la voluntad se podría cambiar el sexo en la licencia o en el carnet de identidad, con el riesgo que esto supondría para todos esos menores a quienes el propio Estado inhabilita para poder votar o comprar alcohol o conducir o viajar sin permiso de los padres, pero que ahora invita a lo que podría ser una mutilación de sus órganos genitales sin billete de vuelta y además con los daños psicológicos que esto puede causarles a ellos y a sus familias. Una especie de remix de otro de los grandes logros y fracasos de esta especie de Séneca trastornada, que es la patética ley del sí es sí, por la que miles de violadores y pedrastras están siendo puestos en libertad y que a pesar de haber sido, quien diría, la crónica de una muerte, de un desastre anunciado, tanto dolor está causando a muchas víctimas. Y es que parecería que la única neurona itinerante que tiene la señora Montero, secundada por sus secuaces de Podemos, es impulsar leyes centradas en destruir en lugar de construir, usando la palanca del gran Narciso, de Pedro Sánchez, el presidente, que con vistas a las próximas elecciones de marzo y acostumbrado a vender la patria, llave en mano al mejor postor, pues obviamente no ha dudado en darles todo el apoyo como un juguete nuevo a un niño tonto y caprichoso, que ni siquiera miembros de su propio partido además le han otorgado. Esta es una ley irracional, fruto de la ambición populista, de la búsqueda de votos y de la aberrante ideología globalista que a todas luces busca imponer su satírica nueva visión del mundo y de los géneros tal y como han sido creados, desafiando a la propia naturaleza, la ciencia, lo racional y lo mesurado, y en la que viviremos en una especie de realidad virtual donde los animales vertebrados tendrán más derechos que el Homo sapiens. La zoofilia va a estar aprobada, aunque se les haga difícil, eso sí, conseguir su consentimiento, y la Constitución se va a convertir en un mero papelucho con el que esta panda de impresentables populistas se limpian el único ojo con el que miran y sobre el que están sentados. Y los verdaderos principios de igualdad, de protección a la vida, de libertad, de expresión, de protección a la integridad del Estado, pues van a quedar aniquilados ante este acúmulo de despropósitos impulsados por esta panda de descerebrados con ínfulas de Séneca. Bueno, pues yo de verdad que me cuestionaba con nuestra invitada esta noche, que se la voy a presentar inmediatamente, ¿en qué mundo, señores, estamos viviendo? ¿A qué nos quieren llevar? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por dónde tenemos que pasar por ser eso de políticamente correctos? ¿Dónde empiezan tus derechos y acaban los míos? Esto es realmente aberrante. Y para hablar sobre ello tenemos a María Herrero Mellado. Sin ella no podríamos hacer este programa. Es representante Vox en Estados Unidos. Muchísimas gracias, María, porque sé que además tú eres una gran defensora no solamente de las libertades, porque cuando se habla de libertad no solamente los populistas los que hablan de libertad, ellos hablan de libertinaje, nosotros hablamos de libertad. Gracias por acompañarnos en esta noche y si te parece, antes de comenzar, voy a dar también la bienvenida a Javier Negre, periodista español, director de EDA-TV News, que se encuentra en Madrid, en España, y que nos va a poner un poquito en contexto qué es lo que ha pasado en el día de ayer en ese congreso y cuáles son las definiciones de esta ley. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy poco nos queda ya la imaginación. Muy buenas noches, Marian. Pensamos que este gobierno no iba a ir más allá, ¿no? Después de dejar a violadores en la calle y reducirles sus penas con la ley del solo sí de Irene Montero. Pero resulta que es que acaban de aprobar la ley trans, que permite a niños de 12 años cambiarse de sexo, de 12 a 16, con autorización paterna o judicial. Pero si los padres no quieren, pues pueden pedírselo a un juez, que ya saben cómo está la justicia en España, dar la razón siempre a los menores, y a partir de los 16, sin pedir permiso a nadie. Es decir, sin informe psicológico previo ni forense, pueden hacerse una operación genital. O sea, cambiarse de sexo cuantas veces quieran. Es una auténtica barbaridad. O sea, es barra libre
de cambio de sexo, además cada 6 meses, es decir, cada 6 meses tú puedes solicitar un cambio de sexo de nuevo. Es decir, yo ahora soy Javier y dentro de 6 meses soy María y luego dentro de otros 6 meses volveré a ser Javier. Es decir, es una auténtica aberración, estamos indignados, los partidos de la derecha han dicho que no quieren, obviamente, apoyar esta ley, pero ya la han sacado con la mayoría del gobierno Frankenstein. Adelante, y ahora nos encontramos pues en esta situación en España de corrupción de menores. Perdona que esté en la calle, pero aquí ya saben la hora que es y es una conversación de barra, ¿no?, de los restaurantes, de que nuestros menores están más en peligro que nunca, sobre todo porque ahora se va a poner de moda, hay un efecto de imitación entre los menores de llegar al hospital o llegar al médico y decir, oye, como me siento mal, es que realmente me siento un niño o es que me siento una niña. Entonces directamente te dan el cambio de sexo. Es decir, antes cuando un niño tenía un bajón, cuando una niña tenía un bajón, pues obviamente ibas al psicólogo y había un proceso previo al cambio de sexo. Ahora no. Ahora si un niño se siente mal, pues con decir que se siente mujer, y ya saben que el daño es irreversible, es decir, que luego no hay quien pueda cambiar esa operación genital, ¿no?, esa castración, o sea, no hay vuelta atrás, con lo cual podemos decir que el daño que se le hace, ¿no?, con todo el movimiento transgénero a la sociedad es brutal, porque a niños muy pequeños se le va a dar un poder que dentro de unos años a lo mejor se arrepienten. Pues un abrazo fuerte y lo dicho, a la orden para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Javier. Es que créanme ustedes, de verdad que esto es una conversación de bar porque va mucho más allá. Es que no se trata simplemente de que cada uno haga lo que quiera con su sexo y con su vida, eso estamos de acuerdo, pero fomentar que esos menores que no tienen ni siquiera todavía la madurez necesaria para poder tomar esas decisiones lo hagan, me parece que es absolutamente imprudente, mucho más cuando el Estado ni siquiera les permite votar o conducir o viajar, porque para eso no son maduros, pero para esto sí. María, esto realmente pasa ya de castaño oscuro. Así es, Marian. Y lo que vemos también es que esto es una agenda muy bien organizada. Lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos es muy similar. En los estados de California, por ejemplo, esto es una preocupación mundial porque se está avanzando en una agenda en la que se basa en la libre autodeterminación del género, también la prohibición de las terapias de conversión, por ejemplo, si una persona, a pesar de que la pueda pedir, y el acceso a la maternidad de las personas trans. ¿Pero de qué estamos hablando? Entonces estamos hablando que se trata de una mujer que ahora es un hombre y qué daño le va a hacer no solo a estas personas, sino a la sociedad y a los niños de estas personas, que lo único que intentan es confundirlo. Anteriormente, en la ley anterior, para cambiar de sexo se necesitaba un certificado médico de disforia de género y además 2 años obligados de hormonación para poder permitirse avanzar en el cambio de género. Lo que vemos ahora es una barra libre de, como tú decías a la introducción de tu programa, de una ministra que acaba de pasar una ley que es una vergüenza internacional, que está por todos los medios de comunicación del mundo, incluido en Estados Unidos, porque ha supuesto la excarcelación de cientos de violadores cuando ellos son supuestamente el gobierno de coalición que pretende, digamos, proteger a las mujeres. Y un último dato que me gustaría, sí, lanzar un ataque muy directo también a nuestros colegas del PP, que cuando ellos no gobiernan dicen que la derogarán, pero a la hora de votar se abstienen, y en Madrid han votado en contra de que las mujeres, es decir, las mujeres trans o los hombres, porque son hombres, no puedan competir, o sea, que no puedan competir con mujeres. Entonces, señores, es muy delicado, me parece muy lamentable lo que estamos viviendo y que seamos una minoría los que, o por lo menos los que nos representan, una minoría los que están en el Congreso, digamos, defendiendo nuestros derechos. Y esta ley también incluye también el tema del aborto. ¿Cómo modifica esto el aborto? En fin, es que todo es subvencionado, gratis, sin ningún tipo de consecuencia y, por supuesto, alejándonos de cualquier principio moral de la biología y de la ciencia. Peligrosísimo lo que estamos viviendo, María. Pero María, es que si vamos a la base de la irracionalidad, y créanme que esto no es un insulto gratuito, yo tengo muchas cosas en las que pensar y en las que hablar para gastar saliva con semejante individua, pero yendo a la base de la irracionalidad, tener sentada en el Congreso una señora que se ha ganado un escaño por ser, honestamente, y discúlpeme la honestidad, la concubina en aquel momento del señor Iglesias, que
era el socio en el gobierno de un presidente al quien no le correspondía gobernar, que consiguió llegar a la Moncloa diciendo todo lo contrario, haciendo todo lo contrario que había prometido hacer. Es decir, en todo ese cúmulo de despropósitos tenemos sentada ante un ministerio de igualdad, entre comillas, a una señora que no sabe hacer la O con un canuto y que fuera de eso, encima todavía representa todo lo que no debería representar su ministerio, porque ella representa la desigualdad. Dime tú ahora, María, y a mí me gustaría que alguien me lo explicara, cómo con esta ley una niña o una mujer tiene ahora mismo, por ejemplo, los mismos derechos que puede tener un hombre que en esta ley trans se quiera convertir en una mujer que a los 6 meses vuelva otra vez a su sexo, porque esto va a ser como una especie de barra libre, porque en una competición, y aquí hemos visto sus casos concretos, aquí hemos visto nadadores que ocupaban el ranking 467, han competido contra una niña que está partiéndose los cuernos para ganarse una beca, y que cuando llega en el momento de la competición, su estamina, su fuerza física, sus músculos, pues obviamente le llevan a un primer lugar. ¿Dónde quedan entonces los derechos de esas niñas y de esas mujeres? Así es, y la verdad, María, que esto estamos hablando de una política, según ella, de esta ley, es una aprobación, supone una ley antirracista de justicia social y feminista, pero como tú estás exponiendo perfectamente, no se trata de feminismo, se trata de involucrar y meter al hombre en el espacio que tantos siglos nos ha costado a la mujer conquistar. Y recordemos que en España ya se han dado unos casos en los últimos años en los que los hombres que han violado y han abusado de mujeres, cuando han ido a los tribunales se han autodeterminado mujeres. Y en Estados Unidos igual han acabado en prisiones y han acabado violando. El problema que yo veo es lo mismo de siempre, que si esto lo llega a hacer un gobierno del PP o, bueno, ni hablar de Vox, que tiene que estar todos los días arrodillados y pidiendo perdón, pero esto lo hace un gobierno de izquierda, de coalición de etarras, terroristas, Exacto. de extrema izquierda, y la mujer escarcela a 300 violadores y vuelven a delinquir y no hay ningún tipo de repercusión. Esta mujer no tiene que dimitir, esta mujer no tiene que pedir perdón y sigue además acusando y atacando al Estado de Derecho y acusando a los jueces, porque según ella la ley no es lo que está mal, lo que está mal son los jueces, la interpretación que hace. Una muestra más de la ignorancia, porque la ley española, como funciona, es que cuando se pasa una ley nueva, pues hay ciertas lagunas y cierta flexibilidad a la hora de interpretarlo y los jueces pueden pues optar por eso. Es más, se promueve esto y la culpa es de ella, no de los jueces, que tantos años le ha costado también formarse en el derecho y defender el Estado de Derecho en nuestro país. Lo mínimo que queda, porque la politización de la justicia en España es preocupante, si no risoria. Yo no puedo estar más de acuerdo con cada punto y cada coma que has hecho, porque además es que con tal de sacar estas leyes y de hacerlo de forma apresurada, la precipitación con la que se ha hecho este puñado de leyes, que son absolutamente irresponsables, ha llevado a esas lagunas que han llevado precisamente a que ahora esos violadores estén en la calle y que nos vayamos a encontrar de aquí a muy poquito tiempo, porque entre que se revoca, se dice o se hace, ¿cuántos niños y cuántas familias no van a sufrir las consecuencias de esta aberración? Bueno, pues vamos a escuchar a la Séneca, autoro de esta ley. Las personas trans no son personas enfermas, son personas, punto. Son quienes son, punto. Las mujeres trans son mujeres, punto. Y el Estado, a partir de hoy, os lo reconoce, punto. Que vamos a obligar a los niños y a las niñas a hormonarse es mentira. Y también fomenta el discurso de odio. Precisamente lo que hace esta ley es desvincular el reconocimiento de la identidad de las personas trans y de los niños, niñas y niñas trans de la obligación de hormonarse, que es lo que exigimos ahora a las personas adultas trans. Pues saben el qué, que es tonta e impresentable, impresentable, eso punto no se lo quita a nadie, María. Totalmente, y además es cierto que las personas trans a lo mejor no están enfermas, pero ella sí lo está enferma por llevar a cabo una agenda que va a acabar con la familia, con la vida, con la libertad en este país, porque de nuevo recalcar que esto es una ley también que modifica el tema del aborto, es una ley que ataca de pleno a la familia, es una ley que tiene como objetivo único avanzar una agenda, como ella lo dice, feminista, porque ella se reconoce una feminista que, pero atenta contra ellas.
Por supuesto, pero recordemos que esta mujer, como tú bien decías, ahora está como ministra, gracias a Dios nos quitamos al vicepresidente, al que es el padre de sus hijos, pero seguimos teniendo esta persona que representa, yo creo que no representa, es más, desde su mismo partido político le han pedido que rectifique, por ejemplo, aquella ley del sí, Claro. del sí, solo es sí, porque es una aberración. De nuevo, si esto lo llega a hacer un gobierno del PP y de Vox, yo creo que ahora mismo estarían quemándose en las calles y teníamos ahora mismo unas demandas en los principales tribunales de derechos humanos de la Unión Europea, lo cual es aberrante también porque ellos siguen reforzando la idea de que no existe una edad para la autodeterminación, no existe una edad mínima para la autodeterminación según los convenios internacionales. Bueno, es que son los mismos los que crean los convenios internacionales y los que aplican estas leyes, o sea, son los mismos, son de la Convención de Estambul, son aquellos que aprueban en la Unión Europea que el aborto es un derecho humano, Marian. Si es que son los mismos que están diseñando una agenda para que vivamos confundidos, no tengamos familia, no sepamos ni si somos un hombre o una mujer y acabar con la sociedad y los principios y valores fundamentales. María, yo siempre me hago la misma pregunta. Cuando un individuo se encuentra perdido, ¿en qué se refugia? Habitualmente hay dos pilares. Uno es Dios, llámale como tú quieras, la religión que hagas, y el otro es tu familia. ¿En qué se basan estas ideologías populistas que, como tú muy bien dices, están extendidas? Esto sí que es un verdadero cáncer. Están extendidas por todo el mundo. En destruir esos dos pilares. Destruyamos a Dios, las religiones, cada uno como lo quiera llamar, Pepito Pérez, Dios, Jehová, etcétera, y destruyamos la familia. Y están encaminados ahí, y hasta que no lo consigan, ya no solamente reescribir la historia a su manera, sino que lo que quieren hacer es crear un mundo también a su manera. Pero esa no es la manera en la que se debe manejar el mundo. Y lo que llama la atención además es que España está aprobando esa autodeterminación de géneros cuando otros países están abiertamente echándose para atrás, viendo la cantidad de desastres que esto ha ocasionado. Totalmente de acuerdo, Marian. O sea, mientras otros países como Suecia y otros países a nivel mundial dan marcha atrás, como tú bien dices, España se ha convertido en el país más progresista de la Unión Europea y yo me aventuraría a decir casi del mundo. Estamos en paralelo con las leyes aberrantes que se producen aquí en el estado de California, donde básicamente a los padres se les puede quitar la custodia de la patria potestad por no permitir que los niños tengan educación en materia de, ellos dicen reproducción sexual, pero sabemos lo que es acabar con la vida de un ser no nacido, que estamos hablando de las peores políticas que están dando un tema nefasto. Hay un autor que les invito a seguir, es un doctor en filosofía, Miklos Lukács, que desde Londres ha escrito un libro, Neoentes, que habla incluso ahora de un paso más allá, cómo está utilizando la tecnología y la biotecnología para acabar absolutamente con cualquier resquicio de interacción humana, de la familia interactúe, básicamente de tener hijos. Es muy, la verdad que da mucho miedo lo que estamos viviendo, pero al final no podemos, por lo menos mi mensaje final es que no podemos seguir confiando en los políticos porque esto es una cosa de que le toca al padre, a la madre y como sociedad. No podemos seguir dejando en manos de políticos como Irene Montero o políticos como Joe Biden, Kamala Harris, el destino de nuestro futuro y mucho menos de nuestra familia porque estamos viviendo las peores crisis y todos lo vemos los resultados todos los días, no solo en el supermercado, los accidentes y todo eso, pero a nivel de familia vamos a vivir en una distopia con una familia y unos hijos que no vamos a reconocer y que van a llevarnos a un precipicio del que no vamos a poder volver. Mira, María, antes de sentarme en este programa estaba leyendo algunos de los estudios de psicólogos y de algunos médicos que además están encargados de los servicios de pediatría de algunos hospitales como el Gregorio Marañón. Y lo que esta gente estaba diciendo, el doctor Arce, es que los daños que se están causando son tan irreversibles que por primera vez en la historia de la humanidad lo único que tenemos que hacer es fijarnos en el índice, en el número de suicidios de adolescentes, de chicos jovencitos, de niños, a quienes se les está creando una confusión inmensa en lugar de dejarlos que sean niños, porque para todo tiene que existir una edad hasta para decidir, pero tiene que haber madurez, tienen que dejar que los niños sean niños, progresen como niños y después tomen como adultos las decisiones que quieran tomar. Yo creo que esa es la base del juego. Vamos a hacer una pausa. Claro, Marian.
Y definitivamente, y una de las cosas por las que nos caracterizamos, la sociedad española y en España, es por no ser un país con un excesivo índice de problemas de salud mental. Teníamos un buen servicio de salud, teníamos básicamente una sociedad cohesionada, donde con nuestras diferencias hemos sido uno de los países que una transición democrática hemos hecho de una manera más ejemplar. Y lo que estamos viendo y lo que va a pasar es lo que pasa en nuestros queridos Estados Unidos de América, donde los niños, los adultos tienen tantos problemas mentales que lo único que viven es en la constante agresividad, que es perfectamente el reflejo de Irene Montero y Unidas Podemos. Es decir, el odio que destila ese partido es el que quieren en el que vivamos la sociedad. Y eso es un daño irreversible, porque eso son heridas que no van a cicatrizar nunca y sabemos las consecuencias. Por supuesto que sí. Y lo hemos visto además aquí, lo seguimos viendo. ¿No les recuerda a ustedes a la señora Ocasio-Cortez y toda esta pandilla que tenemos también en el Congreso aquí en Estados Unidos, para que luego nos digan, no, es que no hay socialismo, no hay populismo? Pues ante el hecho de que uno se va a poder casar con una jirafa, si es que le viene en gana, con una leona, me decía aquí mi compañero que se va a ver más complicado, pues uno puede esperar cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. La verdad que vivimos momentos muy difíciles y yo quiero reforzar el mensaje de que como sociedad, como padres de familia, como jóvenes, tenemos que luchar, tenemos que salir a la calle y dentro de nuestras posibilidades, tú en el ámbito de las comunicaciones, yo en el ámbito de la abogacía, cada uno tiene que aportar un granito de arena, porque de lo contrario estaremos viviendo, como ha dicho esta semana Elon Musk, bajo un gobierno mundial que nadie ha aceptado, que nos puede llevar al fin de la civilización tal y como la conocemos. Pero mientras sigan ascendiendo a políticos, todos aquellos que cuentan con las subvenciones o que cuentan con el apoyo de gente como Soros, etcétera, etcétera, que no se han ganado su puesto como nos lo hemos podido ganar tú y yo, cada una en nuestro espacio, trabajando con ahínco, con meritocracia y no solamente por amiguismo o porque me caes bien. Yo no creo que esto sea, mi querida María, sociedades progresistas. Yo creo que vamos más a jugar hacia el regresionismo que hacia el progresismo. Te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Marian. Feliz fin de semana. Y señores, pues así hemos llegado al final y bueno, yo espero realmente que las cosas cambien. Es que el mundo tiene que empezar a girar por donde tiene que girar.